Perfecto. Bueno, decimos que la parashá Bejucotai nos lleva a entender qué significa andar en los caminos, qué significa andar en la Torá, en los mandamientos del Eterno. Y básicamente todo se resume en guardar los mandamientos. La parashá Bejucotai está en el libro de Baikra, libro de Levítico, del capítulo 26, versículo 3, al capítulo 27, versículo 34. Más o menos ya hemos compartido, dado un anticipo de estas cosas, pero bueno, como siempre en cada encuentro que tengo con los hermanos, tratamos de poner más luz de a poco para que también lo tengan en forma audible o en un video y puedan meditar. Quizás les ayude y complemente a la Torah Emet y a los escritos, los PDF que les voy compartiendo. Bueno, ya está ubicado entonces en qué libro, en qué capítulos de Baikra, de Levítico, y recuerden que se llama En mis estatutos. El Eterno establece la condición de que si Israel cumple sus mandamientos, Él dice que hará prosperar la tierra con fruto y dará seguridad a su pueblo dentro de ella. Esto es maravilloso, ¿sí? Porque está hablando de una seguridad y provisión. Algo que todo el mundo hoy sufre, la falta de seguridad y la falta de provisión. No sé si están entendiendo esto y si están de acuerdo. Entonces, prestemos atención, ¿qué es lo que el Eterno nos está queriendo decir con esto? Dice que su pueblo, sí, estará seguro y no le faltará alimento. Y también dice que los enemigos caerán ante Israel y el Eterno andará de nuevo entre su pueblo. Si Israel, por el contrario, no oyere los decretos del Eterno, su trabajo será en vano. La tierra no dará su fruto y los enemigos se enseñorearán de ella. Serán añadidas por ello nuevas plagas y bestias salvajes que arrebaten a los hijos, destruyan el ganado y diezmen a los Benei Israel, a los hijos de Israel. Bueno, si aún con todo esto el pueblo persiste en no oír la voz del Eterno, serán destruidos los lugares altos, los padres comerán la carne de sus hijos, también la tierra será asolada, lo que hará posible su descanso por todos los años en que no se le permitió descansar. O sea que no hicieron, que no cumplieron con qué, con lo que vimos, ¿sí? Con Shemitah. Unos tropezarán con otros, y la tierra y los enemigos los consumirán. Israel entonces confesará su pecado y se arrepentirá, y el Eterno recordará su pacto con Israel cuando la sacó de Misraim, cuando lo sacó de Egipto. Cuando una persona haga un voto, también dice, en cuanto a la redención de personas, deberá estimar por cada uno una cantidad establecida por el Eterno. Todo animal ofrecido al Eterno será considerado muy santo. Una casa podrá ser consagrada al Eterno, así como otras propiedades, las cuales podrán ser redimidas después. La tierra volverá al dueño en el año de Yobel. Las cosas consagradas al Eterno no podrán ser rescatadas. El diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, es del Eterno. Amén. Básicamente es un resumen de todo lo que es la parashá. Y también quiero agregar algo que tenía para compartir con ustedes, porque está hablando de seguridad, de tener seguridad y de tener todo lo necesario. Y como ya dije antes, dijo el Señor, si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos para ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué es lo que produce la prosperidad económica? Sería la pregunta, o podemos preguntarnos. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por esforzarse en su trabajo, aunque sea uno de los caminos más importantes para obtener sustento y bienes materiales. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por dar el diezmo, aunque sea la clave para tener el cielo abierto sobre su vida y su economía. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por tener fe en las promesas y proclamarlas con la boca, aunque pueda ser una ayuda para activar las bendiciones del Eterno. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por dar dinero
a causas benéficas, aunque pueda generar bendiciones. La prosperidad económica se produce por andar en los estatutos del Eterno y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. De esa forma es que se produce, la prosperidad económica se produce, andando en los estatutos del Eterno y guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. O sea, si quieres ser prosperado en tu economía, sé obediente. Eso también sería como un resumen para comprender todo esto, ¿no? Entonces, el Eterno dice que si andas en mis estatutos, ese sí es importante, es un sí condicional, y guardas los mandamientos para ponerlos por obra, ¿sí? La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es hukotai. Como hemos dicho antes, un mandamiento que es denominado huk es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Este es el tipo de mandamientos más difícil para el hombre, porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecer. Como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir este tipo de mandamientos, la mente natural tiende a rebelarse. ¿Sí? Tiende a rebelarse y despreciar el huk, o sea, despreciar este tipo de mandamientos. Ahí estarían los versículos 15 y 43. Por esta razón, la mente que no ha sido transformada por la Torá no ayuda al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter huk. El huk es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente le apoye, y así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. Recuerden entonces que el hombre tiene que tener una mente, la mente de Yeshua. Efesios 4:22, que siempre lo compartimos, dice, pues debéis cambiar el espíritu de vuestra mente. Si no cambiamos el espíritu de nuestra mente, no vamos a comprender los mandamientos y no vamos a cumplir la Torá. Entonces, en el proceso, en el camino de la restauración, está esto, es inevitable y ineludible, lo tenemos que hacer. La obediencia al mandamiento de tipo huk tiene que ver con una relación de padre-hijo. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho, no porque no porque haya una explicación del por qué tiene que hacer esto o aquello. Nuestra obediencia al mandamiento huk crea una relación de obediencia en un nivel más profundo, en espíritu y en amor, que es a lo que tenemos que anhelar llegar. Tenemos que trabajar en eso, hermanos. Aunque no entendamos, obedecemos simplemente porque papá nos lo ha dicho, porque el Lava Kadosh nos los ha dicho. Por lo tanto, el huk, el mandamiento huk, no se eleva por encima de lo natural, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, y nos lleva a una altura espiritual de relación y de revelación profundas con nuestro Padre Celestial. Los mandamientos de carácter huk están íntimamente ligados al Mesías, por eso son tan importantes. Entonces, imagínense el contraste que tenemos con nuestra vida cuando estábamos sin Torá, cuando andábamos en el cristianismo, en el catolicismo, cuando andábamos por ahí en la nada. Y algunos desde el cristianismo, despreciando el tema de los mandamientos, nunca con esa mente podíamos llegar ahora va a estar entendiendo por qué nunca se nos fue revelado. ¿Por qué nunca se nos fue revelado? Porque había un espíritu rebelde. Y todavía lo hay, estando ahora en la restauración. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, amados, ¿eh? Entonces, además de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento huk en nuestro cuerpo y en nuestra mente, recibimos también los ataques de los enemigos de la Torá. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro Padre que nos dio la Torá para ser cumplida. Ahí están los enemigos, que pueden estar muy cercanos a nosotros, muy cercanos. Así que la tentación principal que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter huk. Algunos se enojan, se rebelan, se ponen, bufan, revolean los ojos, soplan como un toro enojado. ¿Por qué? Porque sienten esto como una presión. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos.
Si andamos en los hooks de Hashem y guardamos el resto de sus mandamientos, poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos a los mandamientos a una convivencia diaria en nuestras vidas. Algo que también ya hablamos. Entonces, recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto, que ya sabemos de qué se trata, ¿no? El pacto es habernos comprometido, entendiendo, a cumplir la Torá delante del Eterno, como parte del pueblo de Israel. Bueno, este versículo empieza con una de las palabras más importantes de las Escrituras, en la cual he hecho hincapié, oportunamente. La palabra es sí, es un sí condicional. En hebreo es im. Esta palabra pone al hombre en una posición de autoridad para elegir. Con la entrega de la Torá, el hombre ya no es un esclavo, es libre. Tiene la libertad para elegir entre la bendición y la maldición. Atención acá, ¿sí? O sea que con la entrega de la Torá, ya el hombre puede elegir entre la bendición y la maldición. Tiene el poder en su boca y en sus manos para escoger entre la vida y la muerte. Esta autoridad fue dada al pueblo de Israel por medio del pacto en el Sinaí. Bueno, entonces, esto nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad en nuestras bocas y en nuestras manos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Para aquellos que quieren cambiar sus vidas, tienen que prestar atención entonces a estas cosas. Por ese poder, pero ese poder no lo tenemos en nosotros mismos, sino que el Eterno nos lo ha dado por medio de la entrega de su Torá y los pactos de Israel. Hemos recibido la autoridad para dirigir nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Y por medio del Mesías, los gentiles podrán entrar en Israel y obtener los mismos privilegios. Nosotros podemos elegir cómo queremos que sea nuestro futuro, a partir de todo esto que estamos entendiendo, se nos ha puesto delante de nuestros ojos. ¿Están entendiendo la importancia, la profundidad de entrar en la restauración y de la Torá? Entonces, es posible que nuestra situación pueda ser miserable por las maldiciones que nos hayan alcanzado por nuestros propios pecados, los pecados de nuestros padres y de nuestra nación. Pero el Eterno nos ha dado el poder para cambiar el futuro de nuestras vidas y de nuestra nación. Esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque Yeshua, Isaías 61, habla de que el Espíritu de Yahweh está en mí y he venido a liberar a cautivos, a abrir cárceles. Él ha venido a cambiar, a poner manto de alegría sobre los que estaban enlutados. Y entonces la Torá es un medio para que nosotros entendamos cuál es el camino que debemos tomar, para que comprendamos, ¿sí? Diligentemente cuál es el camino que debemos tomar. Ahí está el manual de instrucciones, la Torá, la Constitución Nacional de Israel. ¿Cómo se manifiesta el poder que nos da el Eterno? Por medio de una sola palabra, im. Si obedecemos los estatutos y el resto de los mandamientos, entonces nuestro futuro y el futuro de nuestra nación será cambiado. Tanto la obediencia como la desobediencia de un individuo puede cambiar el rumbo de una nación entera. Tú tienes en tu mano, entonces, hermano, el poder para cambiar esta nación. ¿Cómo? Por medio de tu obediencia a los mandamientos. Y si quieres cambiar tu vida para bien, obedece los mandamientos que te aplican. ¿Quieres cambiar esta nación? Pon los hooks por obra. Si todos los demás pecan, tú no tienes que pecar por eso. Si todos los demás quebrantan la Torá, tú no tienes que quebrantar la Torá por eso. Tú puedes ir en contra de la corriente y ser diferente, ser santo, ser un kadosh, que ya lo estudiamos, ser luz y ser sal, como dice Yeshua. Este es tu llamado como Israel. Si quieres ser obediente, Hashem te ayudará a ser fiel en medio de una generación perversa y maligna. El poder está en tu boca y en tus manos. Úsalo. Noah, mucho antes que este tiempo de haber sido escrito esta Torá, Noah ya sabía esto. De alguna forma lo sabía, porque el Eterno le habló y él tenía que ser un camino. No se contagió de la maldad que había a su alrededor, de la perversidad, de la corrupción que había a su alrededor. Pero estamos hablando de Noah y que estamos hablando que solamente 8 personas de todo el mundo se salvaron. Entonces el Eterno nos da
un elemento vital para que nosotros cambiemos nuestra vida. La palabra hebrea im, como les dije hace unos minutos, la palabra hebrea im empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph. La última letra de la sección de las bendiciones en el versículo 13 es la última letra del alfabeto hebreo, la Taf. Así que en estos versículos encerrados hay un resumen de todo el mensaje de las Escrituras desde el principio hasta el fin, desde el Aleph hasta la Taf. ¿Cuál es el mensaje? Si eres fiel, serás bendecido en todo sentido. La obediencia es la que trae bendiciones en nuestras vidas. La desobediencia trae maldiciones sobre la vida personal, familiar y nacional. He ahí por qué nuestra nación está tan maldita, entre otras. ¿Están comprendiendo que la cosa es más profunda? ¿Quieren ser bendecidos? ¿Queremos ser bendecidos con riquezas, paz y la presencia del Eterno, según las promesas de estos versículos? ¿Cómo podemos lograrlo? No es por medio del estudio de la Torá, tampoco es por medio de la oración sin cesar, ni es por medio de dar dinero a los pobres o a la obra del Eterno. No es por medio de la alabanza u otros sacrificios, es por medio de la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios, como está escrito en la de Samuel 15:22, que dice, y Samuel dijo, ¿se complace Hashem tanto en las ofrendas de ascensión y sacrificios como en la obediencia a la voz de Hashem? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Están entendiendo qué es lo importante en nuestra vida? Si entendiste poco, obedece lo que entendiste, obediencia. Si entendiste mucho, obedece lo que entendiste, obediencia. Siempre obediencia. La obediencia a la Torá de Moshe es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es el camino a la prosperidad, como está escrito en Josué, capítulo 1, 7, 8. Versículos preferidos míos. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este rollo de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Habla del tiempo en que tenemos que estar, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Entonces, siempre va a haber alguno que duda, ¿no? Alguno dirá, es imposible cumplir los mandamientos. Hashem no dio la Torá para que fuera cumplida porque el hombre no es capaz de hacerlo. Entonces surge una pregunta, ¿por qué el padre Abacadosh dio una Torá al hombre que le es imposible cumplir? ¿No dice la misma Torá que el mandamiento no es demasiado difícil? Como está escrito en Deuteronomio 30, 11 al 16. Aquí está para los incrédulos. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está este mandamiento más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Hashem tu Elohim, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus secretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Amén. Si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que David dice de sí mismo que era justo? Como está escrito en 2 de Samuel, capítulo 22, 21 al 25. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, o sea que era un sadik justo que cumple la Torá. Conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Hashem. Los caminos ya aprendimos que son los mandamientos. Y no me ha apartado impíamente de mi Elohim, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a mis estatutos, y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos.
También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, Hashem me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza, delante de sus ojos. Amén. ¿No es esto una invitación a que seamos obedientes? Más que un peso, hermanos, tiene que ser un aire fresco. Ahí está la solución para mi vida. Eso tiene que ser, esta revelación. Si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que los padres de Yohanan, Hamadbi, podrían hacerlo? Como está escrito en Lucas 1:6. Dice, ambos eran justos delante de Elohim y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Otro incrédulo dirá, la Torá es solo para el pueblo judío, no para los gentiles, también es ignorante, ¿no? Si fuera así, entonces no habría pecadores entre los gentiles. Como el pecado es infracción de la Torá, si no hay Torá, no hay pecado. Primera de Juan 3:4, Primera de Corintios 15:56, Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Y el Mesías murió en vano por ellos. ¿Es lógico lo que dice? Fíjese que el Señor sigue hablando de la prosperidad, ¿no? Hablamos de la seguridad, del alimento. Y en Vaikra 26:4 dice, yo os daré vuestras lluvias en su tiempo y la tierra dará sus productos. Y los árboles del campo darán su fruto. El primer resultado de la obediencia es que habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre y muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Aquí habla de la lluvia en su tiempo. Las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera. Es decir, hay 2 lluvias nada más, hermanos. En los meses de Tisri y Hesban viene la lluvia temprana, y alrededor del mes de Nisan viene la lluvia tardía. La lluvia temprana es la más fuerte y prepara la tierra para la siembra. La lluvia tardía es menos fuerte, pero más importante, porque ayuda a la cosecha a madurar correctamente. Estas 2 lluvias son las principales en la tierra de Hashem, como está escrito en Deuteronomio 11:14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu rostro y tu aceite. Amén. En el libro de Joel 2:23 está escrito, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Hashem, vuestro Elohim, porque Él os ha dado la lluvia temprana justa y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. ¿Sí? En el libro de Jacob 5:7 dice, por tanto, hermanos, sé pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Amén. Entonces, nosotros guardando los mandamientos, cumpliendo los mandamientos con este fervor, con esta decisión que el Eterno pretende de nosotros, solamente nos resta estar confiados primero, ya hablamos de lo que es la emuná, la fe en obediencia, y apoyarnos en la bitajón, en la confianza del Eterno. A medida que vamos conociendo en el Eterno, que vamos creyendo en el Eterno y vamos confiando en el Eterno, todo lo que se nos presenta, ¿sí?, va a estar siempre en las manos del Eterno. Ya no depende de lo que hagamos nosotros, no depende de lo que se nos ocurra a nosotros para sobrevivir, sino de lo que el Eterno dice que hagamos. A partir de eso vamos a ir creciendo y vamos a sacar conclusiones, vamos a recibir mensajes espirituales. ¿Por qué camino debemos andar? ¿Por qué camino debemos caminar? ¿Y en quién debemos confiar? ¿Y en qué cosas no debemos confiar? La Parashá Bejucotai se resume en esto, amados, en aprender la obediencia. Y parece sencillo, porque lo venimos hablando desde que empezamos la Torá, pero es algo de lo que redunda, lo que el Eterno ha hecho y pone hincapié en estas 2 últimas para allá, porque nos está preparando para algo. Porque si nosotros no tenemos obediencia, no queremos que nos pase lo que le pasó al pueblo en su momento por la desobediencia, ¿sí? Lógicamente que queremos las bendiciones del Eterno, pero nosotros tenemos que provocar
esas bendiciones, tenemos que trabajar en esas bendiciones. Entonces, yo deseo, el deseo del Eterno es que en lo mínimo, en esto material que se refiere en contestar un cuestionario, en estudiar, en cuando yo con su rol le dice, su profeta, su pastor, donde sea que caiga esta semilla, sí le diga que tiene que estudiar, de esforzarse. Es un mensaje del Eterno. Creo que los versículos que hemos compartido lo dejan bien claro. ¿Sí? En ese esfuerzo. Son herramientas para que acostumbrarlo a romper las cadenas que nos mantenían presos, ¿sí? Son cadenas que nos mantienen en cárceles, que tienen que ser parte del pasado. Debemos romper esas cadenas, debemos esforzarnos. ¿Es necesario aprender a leer? Sí, antes no leíamos, bueno, ahora tenemos que leer. ¿Es necesario aprender a estudiar? Sí, antes no lo hacíamos, ahora es necesario. ¿Es necesario esforzarnos? Sí, antes no lo hacíamos, ahora es necesario. ¿Es necesario levantarse más temprano para poder leer la Torá? Sí. Antes no lo contemplábamos, ahora lo contemplamos, lo sabemos y es necesario. ¿Es necesario congregarse siempre que diga el Eterno, aunque sea el día que sea? Sí, es necesario. Antes no lo sabíamos. Antes íbamos en el día incorrecto cuando nos parecía. Hay personas que se congregaban cada mes o más, porque entendían dentro de su entendimiento que estaba bien. Bueno, por eso si nosotros ya somos personas que estamos en la restauración y estamos en nuestras manos, está este libro bendito y sagrado, y este libro nos está hablando, no queda otra opción, amados, que cumplir lo que el Eterno dice y confiar en Él. Y quien no confía en Él, bueno, no tendrá en su vida lo que el Eterno promete, pero sí va a haber en su vida lo que el Eterno dice que va a pasar. Y ya nos pasó. Entonces sería de necios volver a pasar por lo que ya pasamos o peor, porque ahora ya somos conscientes de la voluntad del Eterno y antes no lo éramos. Amén. Hasta aquí, amados, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad y misericordia de sus vidas, que el Eterno esté infundando en ustedes un tremendo valor de espíritu, de valentía, de fortaleza, con ganas de aprender más de Él, con ganas, ¿sí?, de saber más de Él y cómo mantenerse, ¿sí?, en esa órbita, en esa frecuencia divina que es el Eterno, y entendiendo cuál es la única forma de hacerlo. Amén. Sean bendecidos sus vidas y como siempre decimos, donde caiga esta tierra, el mensaje que si es de bendición, compartan con aquellos que no conocen la palabra, de la misma forma que tengan en su corazón compartir con este ministerio, ¿sí?, diezmos, ofrendas y todo lo que ustedes quieran hacer llegar, contribuciones, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque si se está alimentando con este ministerio y declara que es de bendición, dice la palabra que debemos, ¿sí?, honrar con nuestros bienes a aquellos que nos enseñan la Torá. Así sea, porque el Padre ama al dador alegre. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Que sepan considerar, atesorar, valorar la palabra del Eterno. Shalom.